Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Edgar Pardo, Neyiret, Juan Sebastián. Bienvenidos. Vamos a dar un espacio de 5 minuticos para que se terminen de conectar más personitas y damos inicio. Pequeñas gracias. Vale, perfecto. Gracias, Neyiret y Edgar.
Bueno, Javier, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto, perfecto, Kenia. Por mi parte está bien. Vale, claro que sí. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a realizar con el capítulo Caribe. Vamos a empezar primero dándoles una gran noticia que nos llena de mucha satisfacción de estar aquí con ustedes y es que este año cumplimos 5 años como capítulo Caribe, lo cual nos llena de mucho orgullo y queríamos pues compartirlo antes de iniciar. El día de hoy vamos a tener un webinar muy especial que se llama de la planificación a la ejecución, cómo la IA transforma los proyectos. A medida que vayamos discutiendo todo lo del webinar, pueden dejar todas sus dudas, inquietudes y aportes en el chat. Y asimismo, pues vamos involucrándolos en todo este tema del paso del webinar, ¿vale? Esta noche estamos acompañados por un gran speaker, se llama Javier Amortegui. Él es especialista en gerencia de proyectos con una trayectoria destacada en la gestión de iniciativas de interventorías y consultorías en áreas sociales, educación, alimentos, diseños, estructuración y transporte, donde ha liderado equipos multidisciplinarios de más de 100 personas, con una maestría en gerencia organizacional de proyectos y estudios en innovación e inteligencia artificial, aplicada a la gestión de proyectos, permitiéndole combinar su experiencia técnica con un enfoque innovador para transformar desafíos en oportunidades. No siendo más, después de este gran perfil, Javier, el público queda en tus manos. Dale, Kenia, muchas gracias a ti por el espacio, a Capítulo Caribe por la invitación, por permitirme participar y hacer parte de esa celebración, como tú comentabas, de los 5 años. Importante para mí. Hola a todos, también agradecerles por el espacio, tomarse el tiempo de estar acá, de escuchar esa conversación que vamos a tener, que espero pues sea retroactiva. Como les comentaba, Kenia, puedan participar, dejar las preguntas. Lo conversamos al inicio y podemos, digamos, conversarlas o discutirlas en el proceso, en el desarrollo de la presentación y no necesariamente esperar al final y poder desarrollar, digamos, en el momento que se dé. Adicional a lo que les comentaba Kenia, la idea es poderles llevar, digamos, en un paso inicial de lo que es la inteligencia artificial, algunos conceptos muy básicos, seguramente los conocen, pero digamos hace parte del desarrollo para llegar a la parte final, donde la idea es que profundicemos un poco más en el machine learning, que es un concepto que es importante a la gestión de proyectos y que ha sido, digamos, un poquito desarrollada más allá de lo que conocemos la IA, la interacción que conocemos con las inteligencias actuales y que nos puede llevar, digamos, a la mejora en el desarrollo de los procesos. Pero me gustaría iniciar con una pregunta general, que participemos en el chat, lo que ustedes consideran. Al final la idea es que la podamos debatir y tiene que ver con el ingreso, digamos, en forma masiva, porque no estamos hablando de que la inteligencia lleve poco tiempo, pero se ha tomado, digamos, bastante relevancia en el último tiempo, que incluso nos ha llegado a preocupar. Y por eso les propongo que de manera retórica, si lo consideran así, o podamos participar en el chat, contestemos si consideran ustedes que la inteligencia artificial, perdón, está reemplazando el trabajo humano o lo está reemplazando. Y eso tiene que ver con todo el desarrollo que ha venido haciendo, con temas que cada vez nos sorprenden un poco más, con la capacidad que ha llegado a tener la inteligencia artificial, no solo en la gestión de proyectos, sino en la vida diaria. ¿Están en eso? Pregunta para que podamos iniciar este webinar. Bueno, les decía conceptos básicos que es la inteligencia artificial. Ven ustedes un diagrama que les comentaba, no es un desarrollo de hace 2, 3 años. La inteligencia artificial, simplemente por darles un dato histórico, data de 1950 con el test de Turing, un test que permitía, digamos, a una persona sin necesidad de conocer o percibir quién estaba del otro lado, si a través de una serie de pruebas pudiera determinar si había diferenciación entre la persona y la máquina, y si no se detectaba o no había esa diferencia, la máquina superaba la prueba. Fue, digamos, el primer intento, el primer desarrollo, el primer hito que consideramos dentro de la inteligencia artificial, que claramente fue desarrollado con esos hitos que ustedes ven en el diagrama, no vamos a entrar, digamos, en detalle, y que, digamos, toma relevancia, sobre todo para nosotros, hacia el año 2022 específicamente, que es donde OpenAI lanza al mercado ChatGPT hacia noviembre del 2022 y que genera un boom, digamos, demasiado fuerte en el mercado y que es con el que venimos
digamos, hoy trabajando y conviviendo, que le digo, más allá de la gestión del proyecto, lo hemos vuelto parte de la vida diaria, pero que ha tenido, digamos, un proceso bastante extenso digamos, en su desarrollo. Dos conceptos: inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Y lo que les decía, para mí importante que tomen ese concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, que es el Machine Learning, que hace parte de la inteligencia artificial. Es una rama que permite, digamos, a las máquinas aprender con datos y una programación que pueda llegar a ser explícita o no necesariamente explícita. Ya más adelante les explicaré en qué viene. Bueno, frente a la relevancia de la inteligencia artificial en la actualidad, eh, viene en un auge enorme con una expansión de mercado que, digamos que fuentes determinan que para el 2025 alcanzará los 500.000 millones de dólares, que digamos es una bastante grande, digamos, la entrada del mercado. Lo vimos hace un par de semanas con la entrada de DeepSeek, que no sé si ustedes conocieron la historia. DeepSeek rompió bolsa de valores y llevó, digamos, a un impacto bastante grande en acciones determinadas por IA, y el impacto de esa cadena económico es bastante grande. La opción que tiene la IA, ya no hablamos simplemente lo que les digo, la vida diaria, y podemos hablar de proyectos en cualquier ámbito, desde salud, finanzas, transporte, como les comentaba, temas de alimentos. Tiene una capacidad enorme la IA de adaptación, y que ya no se sesga o no segrega en un solo mercado, sino que tiene una relevancia demasiado importante en el mercado. Y específicamente para nosotros en este webinar lo vamos a enfocar en la parte de proyectos, que nos va a permitir, o nos está permitiendo, porque no es de ahorita, la automatización de procesos, la mejora en la toma de decisiones y predicciones de tendencias que nos puedan llegar a determinar el éxito de un proyecto en ejecución, y que nos pueda llegar a determinar riesgos tempranos y adaptaciones o controles de cambios a nuestro proyecto, dependiendo precisamente lo que la IA pueda llegar a impactar dentro de la ejecución. Y precisamente es en este campo, también derribado por datos de McKinsey, ya la aplicación o la interrupción disruptiva que ha tenido la inteligencia artificial en la ejecución de proyectos, ya nos está arrojando eficiencia mayor al 25% en proyectos que no ejecutan o no tienen IA dentro de la ejecución, que impacta asimismo en los costos en una reducción del 15%, frente al costo, digamos, inicial o de proyectos ejecutados sin inteligencia artificial. Y como les comentaba, estimaciones hacia futuro que son, digamos, complejas en análisis, que podemos desarrollar a veces con equipos de trabajo, independiente que tengamos especialistas y la rama en la que estemos ejecutando el proyecto, pero sí se evidencian mejoras notables en las estimaciones, sobre todo en tiempo y presupuesto, y como les comentaba, en la identificación de riesgos que nos permita revalidar de manera constante la línea base que establecimos al inicio, y que nos va a permitir de alguna manera reducir el porcentaje de riesgo sobre la ejecución del contrato al final. Bueno, arrancábamos el webinar con la planificación. Eh, Hoy contamos, digamos, con demasiadas herramientas para la planificación de proyectos. Claramente no dejamos de lado la parte humana, pero a través de la inteligencia artificial podemos determinar cuál es un alcance de un proyecto, podemos establecer los project charter o los planes de proyectos a través de documentación previa que tengamos, análisis predictivos que tengamos de información de proyectos que ya hayan sido ejecutados, que tengamos información base para poderla ejecutar, identificación de recursos, de riesgos que podemos ingresar en las bases de datos o directamente en consulta hacia las inteligencias artificiales, y nos puedan ayudar, porque acá les digo ayudar y la quiero resaltar como palabra. No es que la inteligencia artificial vaya a realizar toda la planificación del proyecto. Claramente debe haber una parte humana, porque la inteligencia artificial aún tiene temas, digamos, puedan llegar a sesgar la consulta que tengamos, y no necesariamente identifique todas las variables que ya por experiencia compartimos y conocemos como gerentes de proyectos o gestores de proyectos. Pero sí nos va a permitir identificar variables que, combinadas con la conocimiento y experiencia que podamos tener junto a lecciones aprendidas y proyecto, combinar y generar, digamos, una planificación exitosa. ¿Cómo hacerlo? Básicamente tenemos herramientas. Acá no les quiero hablar de una herramienta específica, no es mi intención que ustedes se vayan, digamos, sesgados con una herramienta o no. Les decía que en el mercado hay bastantes, y al final haremos una reflexión sobre el tema.
pero a través, digamos, de algoritmos de validación de proyectos y documentos previos que tengamos, podemos llegar a generar las instrucciones necesarias del proyecto y generar un project charter inicial. Básicamente, cargando información, alimentando a través de prompts, que también más adelante les comentaré acerca de los prompts, pero sí ir gestionando con la inteligencia artificial el conocimiento del proyecto para que nos arroje esos análisis predictivos que requiramos. Lo que ustedes consideren, desde el análisis de riesgos, cronograma de un proyecto, hasta un plan de comunicaciones o incluso pues un plan de calidad que sea requerido. ¿Cómo lo llevamos a la ejecución? En una parte inicial que ya validaremos con Machine Learning más adelante, pero ya con esa parte inicial de planeación que pueda ser no necesariamente desarrollada con inteligencia artificial para poderla llevar a la parte de ejecución. Acá lo que les decía, podemos combinar esos dos conocimientos que tenemos, tanto el personal como el de máquina, para llegar a hacer la planeación. Pero si no lo hicimos y estamos en una etapa de ejecución ya avanzada, no hay problema. Podemos llegar a interactuar con el proyecto desde la ejecución sin necesidad, lo que les digo, de haber hecho una planificación inicial con inteligencia artificial. ¿Cómo podemos llegar a validar la ejecución del contrato? Podemos automatizar tareas que ya están determinadas en nuestro cronograma, que sean de manera repetitivas, entregas de informes, cierres de actas de costos, avance de obra, que ya las tengamos en días repetitivos. Esas tareas las podemos automatizar y ahorita en Machine Learning les explicaré a qué herramientas, digamos, podemos llegar a utilizar eh, para llegar a hacer esta automatización de procesos que sí no requieren, digamos, un análisis específico por parte de un especialista y simplemente sean tareas de actualización, posiblemente de un cronograma o de una calificación o de un puntaje que podamos simplemente determinar por un avance que no necesite, digamos, mayor análisis de la situación. Podemos generar una monitorización en tiempo real. Claramente la idea de esto es llevarlo a tableros de control que gráficamente nos permita identificar a través de la inteligencia artificial, que les digo, va a la primera parte, pero que se muestre o se proyecte a través de la parte gráfica y llevar a hacer el monitoreo en los puntos que claramente nosotros podamos establecer, sea desde la planeación, como les comentaba, o incluso desde la ejecución de proyectos. Caso puntual, identificación, les comentaba, valiosísima la identificación de los puntos que consideramos como hitos, y es acá para mí donde ingresa la parte humana a través de esa experiencia, posiblemente ya en ejecución de proyectos anteriores, no necesariamente el mismo, pero que tengan una similitud. Sí conocemos como gestores o gerentes de proyectos dónde va a estar, o generalmente se nos ha presentado retraso, que lo podemos definir a través del cronograma y a través de esa automatización poder identificar y tomar acciones tempranas para evitar esas desviaciones, sea de la ruta crítica o alguna otra actividad que se nos haya podido desviar y que a través de la ejecución, simplemente con una automatización, la podemos llegar a generar. Y herramientas de comunicación a través del equipo, porque suele pasar mucho en la ejecución de proyectos, sobre todo en proyectos grandes, digamos, de magnitud considerable, sea por un impacto relevante que pueda llegar a tener el proyecto, digamos, por temas periodísticos o de la comunidad, o simplemente por el impacto económico financiero que pueda tener hacia la organización, solemos cometer el error que a veces esos tres puntos que hemos identificado arriba se queden solo en la parte superior, digamos, de esa pirámide que compone el equipo de trabajo. Partimos del gerente de proyecto, del director, coordinadores, y a veces la información se queda hasta ahí, pero con inteligencia artificial sí podemos llegar a determinar canales de comunicación directos sin necesidad, digamos, de establecer una reunión de urgencia para hacerlo, poder comunicar hacia el equipo las desviaciones que podamos llegar a tener al proyecto, las modificaciones que se pudieron generar y cómo nos va a impactar esto en la ejecución del contrato. Les digo, sin necesidad de tener una interacción con la que estamos teniendo ahorita, sino a través de una comunicación, sea un correo, digamos, directo hacia la persona, una comunicación por canales de reunión como Teams, por ejemplo, que me genere la alerta, o si tenemos grupos de comunicaciones, digamos, en herramientas de trabajo como Slack, donde sí podemos generar, digamos, comunicación del proyecto y para mí poder garantizar desde ese punto la comunicación hacia todo el equipo para garantizar que estamos alineados con la ejecución del proyecto. Desde ese seguimiento, también cómo lo ampliamos.
Nos va a permitir la inteligencia artificial analizar datos que no tengan que ver necesariamente con la ejecución del proyecto, sino lo podemos anclar a patrones de mercado que tengan interacción directamente con el proyecto. Les pongo un ejemplo claro, la tendencia que pueda llegar a tener el dólar en el mercado y que sí nos pueda llegar a impactar directamente en el cronograma. ¿Podemos ligarlo? Claro que lo podemos ligar a través de ese machine learning, una subida de un dólar que pueda tener en un rango que nosotros podamos establecer, cómo nos impacta directamente en el cronograma y cómo pueda llegar a ese costeo al final hacia la ejecución del contrato. Hace parte también de ese seguimiento de la ejecución del proyecto. Segundo, temas que a veces como gerente nos desgastan un poco y a veces los dejamos un poco de lado por estar demasiado en la ejecución del proyecto y que los podemos llegar a automatizar, que es la generación de informes. Les decía que puede ser a través de un tablero de control, un Power BI, un Tableau, que podamos simplemente generar ese informe y automáticamente nos genere. Y les comentaba algo relacionado con la comunicación. Ese informe también sea dirigido, digamos, a los stakeholders que podamos definir hacia el equipo del trabajo de manera automática, también estableciendo, digamos, periodos o tiempos de generación en el formato que ustedes deseen. Digamos que ya la inteligencia artificial nos permite ir más allá o no ligarnos, o trabajar, digamos, con una sola inteligencia artificial, si lo trabajamos con ChatGPT o ChatGPT, como le quieran mencionar, o con Copilot, por ejemplo, sino que ya a través de la integración podemos interactuar con herramientas independiente digamos, de cuál sea su dueño, su origen, para poder generar identificación. Entonces, podemos trabajar con un project, un Microsoft Project, y lo podemos llevar hacia un chat GPT que nada tienen que ver, pero sí nos va a permitir interactuar. Y al final mostrarlo en un tableau, que les estoy hablando también, es una herramienta totalmente diferente hacia el tema. Adicional a ese análisis de datos desde tendencias, también nos va a permitir la predicción de retrasos frente al cronograma y nos va a quitar, para mí, o nos va a eliminar un poco las decisiones basadas, digamos, en temas subjetivos o en temas que puedan llegar eh, sin necesidad de tener un criterio perfectamente establecido, si la inteligencia nos va a dar o nos va a reforzar una toma de decisiones basadas en datos reales, concretos, que un análisis objetivo nos permita modificar, ampliar, disminuir o simplemente corregir la ejecución del proyecto. Acá entramos al tema, digamos, interesante para mí, que más allá de lo que les comentaba la inteligencia artificial, yo parto de un punto que, digamos, quienes estamos en este webinar el día de hoy, conocemos, hemos por lo menos interactuado con alguna inteligencia artificial básica, les comentaba de ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot. Yo sé que alguna de esas les suena por alguna razón, seguramente las estaremos interactuando. Ojalá esa interacción vaya mucho más allá de hacer preguntas sencillas, sino podamos llegar a generar análisis. Más adelante les daré recomendaciones para mí básicas de esa interacción, pero para mí es acá donde siento que podemos enfocar el webinar hoy. La primera parte de lo que les diría era una simple introducción que podemos manejar, pero si llega acá la parte en la que para mí es interesante, empecemos a aplicar. Mi intención es que ustedes se vayan por lo menos hoy con una duda y puedan empezar a generar esa conciencia de que la inteligencia artificial va a llegar a lo que les voy a comentar del machine learning. ¿Qué es? Para mí una traducción literal es eso, es el aprendizaje de máquina que le permite, digamos, a la inteligencia artificial irse educando o irse mejorando a medida que interactuamos con ella. Les doy un ejemplo básico de lo que es digamos, tratar de hacerles una comparación, de que vean un chef en una cocina tratando de aprender un nuevo plato, esto, sí, digamos, sin tener una receta, y en vez de seguir esa receta, lo que él hace es que empieza a experimentar con diferentes ingredientes o técnicas para mejorar el sabor y generar, digamos, un plato único. Eso es lo que es el Machine Learning. Llevado, yo sé que ustedes todos, sin excepción, estoy seguro, hemos interactuado con Machine Learning sin conocerlo. Les pongo tres ejemplos básicos para alejarme un poquito de la gestión de proyecto y tal vez de una manera un poco más general me puedan llegar a entender el concepto, como Spotify, Netflix o para mí ayudantes virtuales o como lo quieran llamar, como Siri o Google Home o Alexa. Y creo que todos hemos pasado por acá. Adicional, pues encontrar una medida que yo les explique seguramente otros ejemplos, pero lo hemos interactuado. ¿Cómo funciona Machine Learning?
Ejemplo con Spotify, los digo para generarles un concepto básico de lo que es este aprendizaje de máquina. Ingresamos por primera vez a Spotify, eh, hacemos la búsqueda de una canción y a medida que vayamos generando nueva información, nuevas reproducciones, nuevas búsquedas de canciones, hagamos listas de reproducción, lo que va haciendo este algoritmo del Machine Learning es irnos conociendo de alguna manera para al final hacernos recomendaciones. Vieron ustedes hace aproximadamente año, año y medio, Spotify lanzó una inteligencia con la que uno puede interactuar, te hace recomendaciones de listas de reproducción y si ustedes se han fijado, esas listas son similares a lo que solemos escuchar, si no lo que escuchamos, siempre hay recomendaciones adicionales. Lo mismo nos pasa con Netflix y lo mismo nos pasa con Siri o Alexa. Seguramente si entramos a comparar acá los perfiles que podamos tener cada uno de nosotros en estas redes o en estos programas son muy diferentes, pese a que, digamos, sea el mismo Spotify para todos, nos ha conocido también que nos ha ido enfocando un perfil para podernos conocer y enfocar, digamos, esa línea hacia, hacia dónde vamos. Es la parte que les digo para que ustedes me entiendan cuál es el concepto de Machine Learning y decirles, lo conocemos, hemos interactuado con él, es algo diario para todos nosotros, pero que lo vamos a llevar hacia la gestión de proyectos. Hay tres tipos de Machine Learning. El supervisado, donde vamos viendo ese avance que tiene el Machine Learning y lo podemos ir, digamos, educando, también dándole algoritmos diferentes. Nos pasa, y creo que ustedes lo ven en Instagram, creo que alguna vez nos hemos hecho la consulta de, creo que me están espiando. Hacemos una consulta, digámoslo por llamarlo en Google, y cuando nos ingresamos a una red social estamos viendo que, no sé, buscamos tiquetes, entramos a Instagram y nos están apareciendo propagandas de tiquetes. Eso es Machine Learning. Y tiene que ver con un Machine Learning supervisado que también hace parte de un algoritmo específico que nos va orientando hacia el refuerzo, digamos, que quiere hacer ese algoritmo hacia nosotros. En lo supervisado, básicamente vamos al machine en lo contrario, que él mismo vaya generando a través de información que crea. Aquí, digamos, pueden entrar los famosos hashtags que él va conociendo y va orientando esas búsquedas que hacemos y él mismo va, digamos, haciendo la predicción y ajustando su algoritmo. Y el Machine Learning de refuerzo, que básicamente funciona con prueba y error. También yo creo que bueno, lo hemos visto, digamos, en YouTube, donde ustedes ingresan a veces y nos salen avisos de fue útil o no fue útil, digamos, el comercial, por así decirlo, que nos arrojó. Y él a medida que va recibiendo esas respuestas, pues hizo una prueba, nos envía una información, le estoy diciendo que no me sirve o no es acorde a lo mío, y él vuelve y genera un nuevo algoritmo para seguir adaptando ese Machine Learning al conocimiento o a la prueba que tiene el usuario. Bueno, cómo lo vamos a llevar a la gestión de proyectos? Vamos a partir de un ciclo para mí definido en 6 pasos, en este parte izquierda que ustedes ven acá. Y les voy a ir desarrollando, no se preocupen, un poquito más amplio cada uno de los puntos de cómo podemos llegar a desarrollar ese Machine Learning y de las 3 etapas que vimos o conocemos de las etapas de proyecto, desde la planeación, ejecución y por qué no, pues claramente llevarlo a un cierre, pero que tiene que ver con esas 2 etapas principales y cómo lo podemos llegar a hacer. Voy a arrancar primero por la parte inferior del gráfico que ustedes ven a la izquierda, para que vayan familiarizándose, como les comentaba, con las herramientas que ya en el mercado, digamos, nos ofrece y nos va a permitir hacer esta interacción. Eh, no es por recomendarles una en específico, hay demasiadas herramientas, pero sí para mí funcionan unas mejores que otras. Unas son de muy fácil manejo, otras, digamos, requieren un poquito más de experiencia, pero créanme que va a llegar un punto en que todos podamos llegar, digamos, a generar ese machine learning sin tener un conocimiento directo de lo que sea, digamos, un lenguaje de programación. Por eso en el primer icono de Python, que hoy, digamos, para mí por ahora todavía pertenece a un grupo muy cerrado, digamos, muy específico en lenguaje, pero que ya no es como lo era hace 2 o 3 años, donde solo se sentaban los técnicos de programación y hablaban en su idioma. Ya uno empieza a entenderles un poquito más y ya uno se siente también en capacidad de llegar a programar. Herramientas a la mano que tenemos como Excel o Google Sheets, herramientas, digamos, de interacción como los TensorFlow. Google también tiene una herramienta ahorita de iCloud o AutoML que nos va a permitir, digamos, interactuar con varias inteligencias artificiales de manera simultánea.
Salesforce, que tiene, digamos, también herramientas de identificación de predicciones. Les hablaba de Slack. Los que no lo conocen de Slack, digamos que yo lo quiero vender como un Facebook empresarial o para equipos de trabajo, donde nos va a permitir, a través de inteligencia artificial, llevar los proyectos que a veces son complejos o lo logramos entender desde, digamos, la gerencia o la dirección, pero hablarle a veces de hitos, retrasos, ajustes a cronograma para un equipo de trabajo base no es tan sencillo y si hay herramientas muy gráficas en las que nos permitirán hacerlo y herramientas gráficas de, digamos, de presentación de imagen como Tableau o como Power BI, que nos va a permitir todo esto que estamos hablando, llevarlo a una parte gráfica que sea entendible, digamos, a todo el público. ¿Cómo vamos a arrancar, digamos, nuestro flujo de trabajo? Va a haber una primera parte que es la recopilación de datos, un segundo ciclo que es el procesamiento de esos mismos datos que vamos a hacer en la primera parte, el entrenamiento del modelo, la validación del modelo, visualización de resultados y la predicción, todo, digamos, ligado a lo que hemos venido conversando en la parte inicial del webinar. Nos vamos a la primera parte para explicarles un poquito más de cómo llegamos o cómo podemos llegar a hacer la recopilación de datos. No importa dónde lo hagamos. Digamos que acá por eso partía y les hablaba de los iconos que hablábamos a mano izquierda. Lo podemos llegar a hacer en un Google Sheets, en un Excel, no hay inconveniente. Acá podemos empezar a construir lo que es esta recopilación de datos. Datos importantes como la constitución del equipo de trabajo, desde la cantidad hasta las habilidades que tiene el equipo de trabajo, qué gente tenemos, en qué rangos, en qué especialidades, si quieren nos podemos categorizar por edades, sexos, ubicación, pero va a ser la parte esencial, construcción de datos geográficos de nuestro equipo de trabajo. Vamos con el segundo ciclo de esa recopilación que tiene que ver con tiempos. Vamos a hacer un análisis inicial de los tiempos que pueda llegar a ejecutar el proyecto, pero sobre todo vamos a construir, digamos, nuestra base con información que tengamos base de lo que ha sido proyectos ejecutados con anterioridad, sea por nosotros, hoy incluso con el uso de inteligencia artificial podemos acceder a ejecuciones de contratos en cualquier parte del mundo, poder obtener la información en proyectos similares, que les decía que a través de una instrucción que yo le dé a una inteligencia artificial, me pueda traer ejemplos de proyectos similares que se hayan ejecutado, sea en África, en Asia o en Europa, pero que sí me sirvan a mí de modelo. Claramente habrá condicionamientos diferentes a aplicar en mi región, pero que me va a permitir establecer un dato inicial. Costos. Claramente debemos tener costos terminados, sean limitantes del presupuesto que nos aprueben, costos que tengamos de ejecuciones anteriores o de datos de mercado, tal cual hablábamos del tema tiempo, o simplemente, digamos al final, lo que es la valoración o el costo total del proyecto. Y el cuarto punto que para mí importante, que pueda llegar a ser, acá es donde les digo, y acá les hago un paréntesis, cuando hablamos de inteligencia artificial les decía, no debe ser una planeación basada únicamente en inteligencia artificial, porque no llega a tener todo el contexto que tenemos a veces nosotros como gerentes y sobre todo el equipo que llegamos a tener de conocimiento del proyecto. Para mí, donde falla mucho en las variables externas que solo nosotros conocemos, como temas ambientales, temas legales, temas de orden público, de zonas donde no podemos ingresar de manera fácil. Eso la IA, créanme que no lo sabe proyectar de la mejor manera, pero yo sí lo sé por experiencias similares o por el equipo de trabajo que estoy contratando. Por eso les decía que la planeación siempre de un proyecto debe darse de manera conjunta y no solo ligada a la inteligencia artificial, porque acá falla mucho. Hay temas muy puntuales digamos, de ejecuciones de proyectos que tenemos y conocemos solo eh, como personas, digamos, vivientes y conscientes de lo que ha sido la ejecución del contrato. Construimos nuestra base. Acá no hay problema. Construyamos la base como lo consideremos, con la información que traigamos fuentes, traigamos toda la información, armemos nuestro Excel, que para eso va a venir la segunda parte de, digamos, de nuestro ciclo para poder establecer el Machine Learning. Entonces tenemos la primera parte, les decía, cuatro para mí grupos o pilares esenciales de la consecución de la información. Les digo, no importa cómo, no sé, en temas, por ejemplo, ambientales, conseguir información de temperaturas, digamos, medias o promedios en cierta temporada del año. La puedo extraer en grados Fahrenheit, la puedo traer en grados Celsius, no importa, agreguémosla, que va a llegar la segunda parte de este proceso. ¿Cuál es? Nos vamos entonces con el preprocesamiento de datos.
¿Qué es el procesamiento de datos? Ya tenemos una primera parte que claramente les digo, si podemos empezar a afianzarla desde la primera, pues nos va a evitar un retroceso en la segunda, pero no quiero limitar la primera parte de conseguir información simplemente porque no hemos, digamos, categorizado los datos, que es lo que vamos a empezar a hacer en esta segunda parte. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Les decía, estamos consiguiendo, por ejemplo, hablando de temas de temperatura, acá lo vamos a empezar a regir, pues vamos a trabajar solo con grados Celsius, es lo que trabajamos en la región. Vamos a trabajar solo con moneda local, hablemos de pesos, o vamos a traer todos nuestros valores a tema dólar, porque los datos que hemos extraído vienen en diferentes monedas, y eso es lo que vamos a tratar de establecer acá. Rangos de edad, si los llegamos a establecer, lo podemos trabajar en meses, lo estamos trabajando en años. Tiempos de ejecución, lo estamos hablando en días, meses, años, trimestres, semestres, todo lo vamos a empezar a normalizar, por así decirlo. También vamos a empezar a esa información a evaluarla para también eliminar duplicados. Seguramente hemos traído datos porque esta primera parte la construimos en conjunto. Tenemos juicio de expertos, tenemos stakeholders que nos están dando información, tenemos datos del mismo proyecto como análisis de riesgos o estudios de mercados que han realizado y nos estamos encontrando con información duplicada o con fuentes incluso que les diría no son muy confiables. Es el momento de eliminar esas fuentes y de normalizar los datos para al final tener una base normalizada. ¿Cómo la podemos hacer? Les comentaba simplemente en un Google Sheets, en un Excel, la podemos hacer de manera manual, pero pues la idea de este webinar es que ustedes se vayan, que esto lo podemos hacer con inteligencia artificial, traer la información, normalizarlo en un Excel y ya tener una base totalmente consolidada y normalizada de esos datos que conseguimos en la primera. En nuestra tercera eh, parte del ciclo, vamos a empezar a hacer la predicción del modelo. Entonces, el entrenamiento del modelo funciona, les comentaba, hay una herramienta TensorFlow, la pueden entrar a buscar, hay una parte gratuita que nos va a permitir ingresar esa información y poder empezar a entrenar ese modelo que nos va a permitir la parte esencial del Machine Learning, que es a predecir los datos, empezarlos a validar, a estudiar sin necesidad de que yo esté ahí detrás dándole alguna instrucción, sino lo vamos a empezar a hacer desde esta parte. ¿Cómo podemos hacerlo? Ustedes, digamos, seguramente han escuchado parte de validación de modelo a través de regresión lineal. Entiéndase que es analizar datos anteriores, simples y poderlos orientar. Árboles de decisión que también podemos orientar a través digamos, en la parte manual operativa con equipos de trabajo, al igual que redes neuronales, pero lo vamos a llevar acá y decirle el modelo, incluso esta herramienta también nos va a permitir con la información que ingresemos darnos alguna sugerencia del modelo que vamos a utilizar. Una vez ingresados los datos, una vez establecido el modelo, vamos a ingresar a la parte 4, que es validación. ¿Qué es validación? Simplemente prueba y error de esos datos. Claramente los vamos a empezar a ejecutar. Al final yo seguramente a ese modelo le voy a pedir que me genere mi cronograma final, mi presupuesto final del proyecto, de alcance final, pues lo podemos trabajar sobre la triple restricción que manejamos en proyecto, si se quiere enfocar acá, o podemos ampliarlo, digamos, al rango que ustedes quieran, pero pues es un modelo inicial. Entonces, acá hay que ver la prueba de error, empezarlo a entrenar. Seguramente me di cuenta que los datos están incompletos o que hay datos que me están sobrando y me están generando una desviación totalmente innecesaria a mi modelo. Es en este punto donde digo, vamos, hagámoslo. Y si es necesario, volvemos al punto uno, las veces que tengamos que volver para poder establecer mi mecanismo. Porque es aquí, digamos, en el punto 4 donde efectivamente mi configuración está dada para poder generar mi modelo básico de Machine Learning. Les vuelvo a hacer un paréntesis acá frente a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial funciona con entrenamiento. Seguramente si entramos hoy a todos, posiblemente tengamos todos un usuario vinculado a ChatGPT o lo podamos tener en Copilot, la inteligencia artificial que ustedes quieran, y lo hemos trabajado, digamos, de manera regular. Seguramente le vamos a hacer la misma pregunta en este momento y al mismo tiempo y nos va a responder, no les digo totalmente diferente, pero sí con redacciones e información diferente a todos. O sea, con seguridad y apostaría lo que fuera que va a ser así. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial la hemos venido entrenando a lo que nosotros queremos, digamos, como personas, y les hablo acá en temas netamente personales o como profesionales cuando lo llevamos a la gestión de proyectos. Él se va enfocando
digamos incluso desde la decisión, es cómo me gusta a mí que analice la información, que tenga en cuenta datos históricos, que busque información no solo en la región, sino que vaya hacia el exterior a buscarla. Yo siempre en mi consulta le pido que me dé la fuente, tal vez otro no le pide la fuente, no es necesaria. A mí me gusta más la información gráfica, a otra persona le gusta más la parte de texto, y es ahí donde nosotros, tal vez sin alguna, digamos, considerarlo o quererlo, estamos entrenando a esa inteligencia artificial. Lo mismo pasa acá en este ciclo del Machine Learning. Por eso les digo que es necesario llegar a ese punto 4. Les decía, tenemos los datos, los hemos normalizado, los llevamos a la herramienta, los vamos a determinar, digamos, en ese entrenamiento de modelo, cómo vamos a analizar los datos. Les decía que puede ser en una de estas tres opciones que ustedes ven, y vamos a volver. No nos vamos a quedar con la primera opción. Seguramente la primera opción, cuando nos empiece este modelo a arrojar la información, vamos a encontrar gráficos totalmente desviados, fechas de cronograma, seguramente incluso con actividades ya culminadas sin haber iniciado el proyecto. Nos va a arrojar una geografía diferente a donde sabemos se va a ejecutar el proyecto, y pasa, y es necesario que pase para poder adaptar el modelo. Entonces, simplemente lo voy a educar, lo voy a entrenar, le voy a seguir dando instrucciones para que él sepa que en este periodo de prueba de error, que es en la parte 4 del ciclo donde estamos, él ya vaya conociendo y sepa cuál es la información que yo voy a tener. Una vez hemos superado esta etapa, esto dependerá, digamos, de cómo hemos podido atender el modelo, cómo lo hemos podido entrenar, llegar a la parte 5. ¿Cuánto puede durar esa parte 4? Pero les digo lo que determinemos nosotros entrenar el modelo, y una vez estemos confiados, porque él va a llegar a la parte 6, ¿sí? No, no me quiero adelantar, pero lo que estamos viendo en la parte 4 es la parte 6 que me está arrojando, pero no me gusta. No me es válida, no me gusta la información que me está dando, pues me vuelvo a la parte 4. Y una vez salgamos de la parte 4, vamos a entrar a a la visualización de resultados. Les mostraba herramienta en la inicial, como Tableau o Power BI. Para mí, digamos, no son las únicas, hay muchas más herramientas de visualización, pero son esas herramientas para mí muy, muy válidas y muy básicas para llegar a mostrar lo que quiero mostrar, pero se puede mostrar en un Excel sencillo, graficado, con una hoja al final donde me esté arrojando a través de gráficos o una tabla dinámica la información. Depende del modelo que le queramos dar. Pero digamos, con el alcance que hoy tiene la inteligencia artificial, no importa si estoy, digamos, licenciado en mi organización, eh, digamos, con Power BI, Tableau tiene también una parte gratuita donde yo puedo llevar datos. Obviamente no me hace el análisis, lo que me hace es la muestra gráfica de esos datos. Me permite trabajar en línea, trabajar en versión de escritorio, igual que Power BI, y gráficamente para mí vaya a ser mucho más importante. Entonces, esa parte 5 es lo que yo voy a definir de cómo voy a mostrar esa información, cómo voy a adaptar mi modelo hacia lo que vengo haciendo desde la fase 4, que voy a validar en la parte 5, cómo quiero mostrar los resultados y claramente orientado. Seguramente ya tenemos stakeholder identificados. Me gusta más la parte gráfica, a mí me gusta más el tema cuadros, muéstrame simplemente valores y demás, lo vamos a llevar hacia la parte 5. Y para finalizarles, la parte 6 era lo que veníamos hablando desde la parte de ejecución de la inteligencia artificial frente al tema de la predicción que me arroja esta información. ¿Qué es lo que necesito que me haga predicción? Lo voy definiendo desde la fase 1 incluso, qué datos le estoy alimentando. Porque digo, pues no, si no estoy ingresando información de costos, pues no voy a pretender que me haga al final una predicción de costos si no le estoy dando la información básica. Me va a ayudar en la optimización de la planificación. Créanme que con este ejercicio, de una vez logré orientar las herramientas, voy a tener una primera base o una línea base preliminar, ¿no? Les digo, una vez aprobada por mi stakeholder, sino voy a tener una planificación inicial que sí me va a permitir a mí, incluso como gerente de proyecto inicial con mi equipo de trabajo, mirar si puedo o no vender esa idea hacia el stakeholder. Puedo jugar con algunos tiempos, puedo redefinir mi ruta crítica a través de esa parte. Asignar recursos a tareas específicas me permite jugar con el presupuesto aprobado del proyecto. Estoy sobrecosteado, estoy por debajo, lo venderé hacia el stakeholder, o podré jugar con algunas actividades y tener algunos márgenes de imprevistos, por ejemplo, dentro de la ejecución del contrato.
Identificación de riesgos, también les decía, a través de todas esas variables que le estoy alimentando, seguramente él en el perdón, en el cronograma, si yo le estoy diciendo que hacia el mes de mayo a junio es la época en la que más llueve en la zona donde voy a ejecutar el proyecto, él me va a identificar ese riesgo y a su vez me va a identificar a través de inteligencia artificial y búsqueda de información terciaria cómo lo puedo llegar a mitigar. Si debo adelantar mi cronograma, si debo centrar mis actividades fuera de la zona, digamos, en esa parte del proyecto y voy a tener una identificación de riesgo final. Ya digamos con esa parte teórica que digamos ustedes acaban de ver, les diría cómo llevarla a la ejecución, ¿sí? Y acá viene, digamos, el segundo concepto de ese Machine Learning importante que ustedes lo aprendan, que es el API o la integración de inteligencias artificiales. Les muestro, digamos, un esquema muy sencillo para que ustedes puedan entender cómo interactúa la inteligencia artificial. Les digo, acá no se trata de utilizar una sola inteligencia, hacer una consulta, porque no me va a llegar a hacer esa predicción o ese análisis de datos, porque la idea es que el Machine Learning me empiece a funcionar de manera automática y me arroje la información a medida que yo la requiera sin yo necesariamente tener que volverle a hacer una consulta de manera manual, ingresarle nuevamente una base de datos o ingresarle una nueva noticia, sino que ese Machine Learning va a ser la búsqueda inmediata, la búsqueda del solo a través del entrenamiento que yo le acabo de dar, sea con un corte de cronograma, sea con una nueva ejecución o les decía simplemente con el precio del dólar hoy, él me vuelve a hacer ese análisis de manera predictiva y me la arroja al final. Herramientas que pueden utilizar. Les recomiendo hay cursos, digamos, gratuitos que puedan llegar a aplicar para el Machine Learning o el API o la integración de aplicaciones. El N8N, Make o Power Automate son herramientas muy fáciles de manejar en mi concepto, son muy predictivas o incluso, por ejemplo, Power Automate digamos, de la plataforma de Office, ya cuenta con Copilot como ayuda y te va orientando a cómo flujo de trabajo quieres establecer y te va dando la guía. Ya no tenemos que ser expertos, les digo necesariamente en temas de programación, porque a través de la inteligencia artificial podemos ir programando el archivo. Simplemente les comentaba, ven a la parte derecha cuál es, digamos, esa integración, ese API más conocido que son los chatbots. Iniciamos la conversación, el chatbot me contesta, él va conectando el modelo o la API, me va a conectar con un modelo, puedo hacer un Excel, donde él simplemente está registrando la información, va y busca cuál es la respuesta a la pregunta que me está haciendo y te va a volver una respuesta. Eso básicamente es lo que les digo, la integración de varias aplicaciones o varias inteligencias artificiales en un modelo sencillo, en un modelo un poco más complejo, lo ven en la parte izquierda, puedo recibir una notificación inicial, él me va a ir a buscar en la información que yo tengo, en este caso, digamos, guardada en un Google Drive, me va a generar una respuesta o una automatización de ese proceso. Y lo que puedo hacer al final es que con ese análisis él simplemente me genere un correo electrónico donde me estoy notificando un ajuste o un cambio que tuve en el cronograma. De eso se trata Machine Learning, de estar comunicados, de automatizar tareas, de como gerentes y gestores de proyectos empezarnos a enfocar un poco más en la parte de gestión, a estar, digamos, en tareas netamente operativas o repetitivas que las podemos automatizar a través de Power Automate. Acá para no enfocarme mucho y no alargarnos en tiempo, simplemente ya hay casos, digamos, documentados de aplicación de Machine Learning en la ejecución de proyectos. Skanska como empresa de construcción, Google, para nombrar es la más conocida tal vez que ustedes ven ahí, en la optimización de centros de datos, también ya todo automatizado. Y para no irnos, digamos, de este sector donde estamos hoy compartiendo, Procoro Becher también con procesos de Machine Learning ya documentados, establecidos, automatizados y que le ha permitido, digamos, como lo ven ustedes en la tercera columna, con datos de resultados, disminuir tiempos, costos y riesgos para la ejecución del proyecto con la fuente si ustedes lo quieren consultar para ampliar la información. Bueno, para empezar es a cerrar ya el tema del webinar por tema de tiempo. Simplemente acá es donde les digo, voy a dejarles la duda que ustedes lo puedan validar, empiezan a averiguar el tema del Machine Learning, no nos quedemos simplemente en la inteligencia de cómo construir un prompt o cuál es la mejor inteligencia artificial, ya esa etapa la deberíamos estar superando en ese momento para ir un poco más allá. ¿Qué viene para nosotros como gerentes o gestores de proyecto? Automatización. Les decía, es necesario y básico empezar a automatizar tareas y proyectos que nos quitan tiempo no solo a nosotros, sino a los equipos de trabajo, que podemos estar automatizando con inteligencia artificial para centrar nuestras capacidades en ejecución
y resolución, digamos, de situaciones puntuales de los proyectos. Decisiones inteligentes, empecemos a dejar de lado la toma de decisión subjetiva, el puede ser o tal vez, o es probable o me dijeron, sino que nuestras decisiones empiezan a basarse en predicciones de inteligencia artificial, de datos concretos, de resolución, de análisis de cronogramas, de análisis de presupuestos, que me lleve a mí a tomar una decisión, pero basado en resultados, más no en supuestos. Seamos más eficientes con el uso de la inteligencia artificial. Les digo, como equipo de trabajo, como conjunto, seremos mucho más eficientes, las tareas serán mucho más rápidas, no necesariamente les voy a decir de mejor calidad, porque esto también dependerá de todo el entrenamiento que hagamos, pero la idea es llegar allá. Y cuarto, como punto diferencial que ya algunas empresas están aplicando como punto de innovación. Seguramente está proyectado, no sé si en Colombia en un tiempo rápido o digamos de manera inmediata, pero sí llegará a ser un punto de diferenciación en procesos, digamos, competitivos o licitatorios, el uso de inteligencia artificial y la innovación en los procesos que cualquier interventoría o cualquier consultor podría llegar a ejercer, pero que podría a través de la innovación poder generar o cuestionar la competencia que se dé en el mercado. ¿Qué tendencias vienen? También para la gestión de proyectos. La IA generativa, se los digo de manera práctica para que ustedes lo entiendan, ya empezamos a ver videos, eh, doblajes, voces, canciones incluso, donde él mismo ya está generando, digamos, información o está generando elementos sin necesidad de una extracción que yo le debo dar, sino a medida que él se va entrenando, me está generando información él solo y me está haciendo propuestas de manera casi, digamos, autónoma, y eso viene hacia la gestión de proyectos. Ojo, porque esta IA generativa viene, digamos, mucho y les digo, ya ustedes ven canciones o imágenes que se generan o videos, que incluso ya ha llegado a cuestionar otras industrias como el tema del cine, donde ya es necesario el tema, digamos, de un actor o no. Preguntas que nos podemos hacer ahí. Sostenibilidad, simplemente por mencionarles, sostenibilidad frente al tema del uso de la inteligencia. Ha habido cuestionamientos importantes frente al impacto ambiental que tiene el uso de la inteligencia artificial, por eso ya empresas están dedicando al uso responsable de tecnología. Google ya es una de las pioneras en establecer energías renovables en el uso de estas fuentes de datos para mejorar la sostenibilidad de la información. Y el blockchain, que usted lo conoce seguramente, un término muy asociado a las criptomonedas, simplemente es básica la información o la seguridad de la información en red, anclada a la inteligencia artificial, que muchas empresas, muchas personas se limitan al uso precisamente por el temor que tienen de esa información, me esté dando vueltas, digamos, en red y cualquier persona pueda llegar a tener acceso. Blockchain adaptado hacia el uso de la inteligencia artificial. Y para cerrarles, simplemente conclusiones para mí, próximos pasos que van a venir o dejarles esa interrogación o poder, lo que les decía, resolver la pregunta inicial. Sobre el uso de la IA a nivel personal, recomendación, hay que diversificar el uso de la IA. Entiéndase, hay IAs muy completas, pero ya tenemos IAs específicas para el uso que requiramos. Consultas rápidas de texto, guías específicas, generación de imágenes, generación de proyecciones, generación de contenido audiovisual, no es la misma. Hay una IA ya específica y debemos empezar a diversificar, construir nuestro propio directorio de IAs para saber hacia dónde puedo orientarme, en generar incluso un lenguaje de programación. Les diría iCloud es la que para mí manda la parada. Seguramente hoy ChatGPT lo puede hacer, pero no lo hace también como lo hace la otra. Y ahí lo que me refiero a diversificar y empezar a conocer el mercado, que a nosotros como usuarios nos favorece tanta competencia que hay sobre la IA. Les comentaba, no se trata para mí solo de prompts, no es un tema de construir simplemente una base de prompts, porque cada vez es diferente, cada vez la adaptamos más. Seguramente ustedes o yo pensamos diferentes, a pesar de que estemos en la misma búsqueda, el prompt no va a ser el igual, seguramente lo vamos a adaptar y hay maneras de poderlo construir. Dar el primer paso, si no lo hemos dado, yo asumo que desde este grupo que estamos acá lo hemos hecho. Seguramente acá recomendaciones, no hay que seguir haciendo consultas por Google, hay que tener una inteligencia artificial a la mano. Espero que al menos todos tengamos una inteligencia descargada en el celular donde de manera directa podamos consultar. Y sobre la IA en la gerencia de proyectos, en la gestión de proyectos, hay que hacer una gestión del cambio, seamos nosotros como cabeza de equipos o cabeza de organización, o incluso nosotros como equipo de trabajo hacia arriba. La resistencia al cambio se presenta en las dos partes, sea en nuestros equipos de trabajo, sea hacia la parte superior, hay que hacer una gestión del cambio
mostrando, ojalá orientados resultados con datos concretos de por qué invertir y por qué llegar nosotros a ejecutar con IA. No nos va a dejar de lado el tema de ética, ojo con el manejo de información, hay que revisarla, la IA todavía falla, si ustedes hacen una consulta abajo les va a aparecer, ojo que esta información es generada por una IA, puede contener errores, y el manejo de información que se pueda dar, hay que igual respetar, digamos, la cultura o las leyes o las normas que pueda tener una organización frente al uso de la información. Y esto también nos va a permitir, se los dejo de lado, el desarrollo de habilidades blandas. Aquí es donde nosotros, gerentes de proyectos, debemos empezar a enfocarnos, porque ya muchas actividades que conocíamos o habilidades técnicas que nos diferenciaban, hoy van a empezar a ser igualadas por el uso de inteligencia artificial. Nuestro desarrollo debería empezar hacia las habilidades blandas. Y como les comentaba, la última parte es enfocado ya a ustedes, gerentes de proyectos, gestores. No es solo la consulta en inteligencia artificial, esa parte ya debe quedar de segundo plano. Empecemos a involucrarnos con el machine learning, con el API, la integración de IAs. Puedo utilizar 5, 6, 10 si quieres inteligencia artificial, las podemos utilizar. No necesariamente inteligencia artificial con una herramienta básica como Excel que no tiene inteligencia artificial, lo puedo hacer. Hay que empezarlo a estudiar, hay que empezarlo y la gestión de proyectos va hacia allá. Bueno, espero con esto haberles generado lo que les digo, darles una información básica, una información que les permita a ustedes adentrarse en este mundo de la IA hacia la gestión de los proyectos, cómo nos va a cambiar, digamos, la vida, porque hacia el final yo les diría, para mí la pregunta no es si esa IA llegará a mi industria, estemos en el tema de medicina, en construcción, cómo nos enfocamos en este caso, sea en transporte, sea en logística, sea en la industria alimentaria, sino cuándo va a llegar, porque a toda la industria les decía parte de esa dinámica que tiene la inteligencia artificial es que se va a adaptar a cualquier industria y tengo que estar preparado para que cuando la IA llegue a mi industria, yo esté preparado y no me vaya a ver afectado a esa primera pregunta que hicimos. Muchas gracias por ustedes por la atención. No sé si pasamos, ¿tiene alguna parte de preguntas? Si tienen o alguna intervención adicional. Javier, muchas gracias por tan valiosa información. Claro que sí, acá tenemos una consulta de Diego García. Dice lo siguiente, una consulta, pensando en el futuro, Deep Learning es útil para temas empresariales. Sí. No lo mencionamos, Diego, eh, pero sí, el Deep Learning hace parte y ya usted lo ven en los modelos nuevos y adaptación que tiene, digamos, ChatGPT o incluso DeepSeek, que por nombrarles una de las dos herramientas, ya usted en la parte inferior ya ven ese deep thinking o DeepSeek que viene hacia abajo, hacia el pensamiento, digamos, un poco más profundo que pueda llegar a ser la inteligencia artificial. Donde radica y por qué a futuro vamos a llegar allá es que la información básica, cuando empezamos a hacer las mismas consultas, él va a la misma fuente de información y te va a traer la misma fuente de información, pero cuando habilitamos ese tipo de opciones, lo que va a hacer la inteligencia, y por eso les decía que hace parte del entrenamiento, él va a ir a buscar mucho más allá. De eso se trata ese Deep o Deep AI, como lo quieran llamar, o Deep Thinking, que va a ser un razonamiento mucho más profundo a lo que podemos hacer con una consulta general. Hagan la prueba, hagan una consulta normal sobre alguna validación, incluso pues ojalá orientada a la gestión de proyectos o si quieren hacia nivel personal y habiliten las dos opciones, la básica que digamos tiene ChatGPT o la que ya tiene digamos DeepSeek, habiliten ese Deep Thinking y se van a dar cuenta del análisis de información que les va a llegar a dar por ejemplo, frente a una identificación de riesgos. Entonces, Diego, la pregunta es sí, hacia allá estamos orientados y es lo que estamos entrenando todos cada vez que hacemos una consulta hacia la inteligencia artificial. Perfecto. Respecto a la primera pregunta que dejaste cuando iniciaste el webinar, Mayra Bolívar nos dice lo siguiente. Lo está transformando porque es una herramienta que ayuda para agilizar los procesos, pero finalmente el humano es quien debe analizar y tomar las decisiones. Por otro lado, si estas herramientas no se alimentan con la información adecuada, pues no generan. Gracias, Mayra, por la participación. Sí, simplemente acá para cerrar y sin no alargarme, hace poco veía un análisis, digamos, similar que se hacía del uso de la inteligencia artificial en una situación histórica que ya vimos que fue el inicio de la revolución industrial donde en su momento también generó, digamos, incertidumbres y dudas cuando esa cantidad de máquinas empezaron a llegar a las industrias y la gente sentía que iba a reemplazarnos, que nos íbamos a quedar sin trabajo y que ya una máquina iba a llegar a hacer lo que yo hacía mecánicamente como persona, porque estamos hablando claramente de tiempos muy distintos,
Pero ¿qué pasó? Nos mutamos. Simplemente ya, si yo hacía una labor muy operativa, ya una máquina llegó a hacerla, es simplemente lógica de evolución, pero ahora va a faltar quien, como menciona Mayra, entrene esa máquina, quien le haga mantenimiento, quien haga, digamos, ese análisis que va de lado. Entonces, comparto la posición de Mayra. Sí, yo sin embargo les digo, ojo con la IA generativa que les decía que ya empieza a generar racionamiento y temas por sí solos, pero comparto la posición de Mayra. En mi sentido, no va a llegar a desplazarnos como profesionales, nos va a ayudar a mejorar, pero depende de nosotros adaptarnos a ese cambio y ahora ser parte de nosotros del entrenamiento de la inteligencia artificial. De acuerdo, Mayra, muchas gracias. A ti, Javier, muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas ni más opiniones en el chat. Entonces, queda despedirnos. Chicos, muchas gracias por la participación, por el tiempo y por el interés de seguir aprendiendo en este gran capítulo Caribe desde el PMI. Javier, a ti muchas gracias por tan fructífera información. Muy agradecidos contigo. Y nada, que pasen una feliz noche. Genia, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Estén muy bien. Lo mismo, que estén bien.